Pues buenos días. Y con el ánimo de seguir hablando de lo que es el sector inmobiliario y entenderlo como un generador de tendencias, de innovación y de oportunidades para hacer mejores ciudades, es muy importante lo que hace la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que cada año otorga el premio ADI, que es un referente porque hace visibilizar los mejores proyectos y los mejores proyectos entendiendo que no son únicamente las mejores corridas financieras ni las mejores arquitecturas, sino es un conjunto de factores que son lo que definen un buen proyecto inmobiliario. Un buen proyecto inmobiliario es calidad de vida para la gente, calidad de vida para la gente que vive en el entorno que circunda el proyecto. Es una buena noticia para la ciudad, un buen proyecto inmobiliario. Y bueno, el Grupo Inmobiliario Meta, que generalmente ya estamos acostumbrados a que hace muy buenos proyectos de muy buen impacto urbano, obtuvo el premio ADI. Y para hablar de ello nos acompaña Abraham Meta Cohen, que es el director general del Grupo Inmobiliario Meta. Querido Abraham, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Mucho gusto de Pues mira, volver. te diría que felicidades, pero la verdad es que ya los proyectos que tienen ustedes es muy común que tengan reconocimientos de todo tipo, por la arquitectura, por la calidad del proyecto, por el impacto urbano. Sin embargo, con este nuevo proyecto que ganaron el reconocimiento, platícanos, ¿qué proyecto es? Y de una vez vernos diciendo qué le ves de diferente, de innovador, o por qué consideras que son los principales valores que lo hicieron acreedor a un premio tan importante. Te agradezco y te agradezco también tus palabras de aliento. Este es un proyecto que se llama Vía 515, que se encuentra en Viaducto 515, en camino al aeropuerto, en la delegación Iztacalco, un poquito antes del Autódromo Hermanos Rodríguez y del Foro Sol. Ese es, digamos, su primer aspecto innovador que nosotros consideramos y que siempre nos ha gustado ir a la vanguardia en arriesgarnos en zonas no tradicionales, no los corredores de Reforma, de las Lomas, de Insurgentes, sino que este es un proyecto que está en la Granjas México, que es una zona industrial de mucha tradición de la Ciudad de México. Sin embargo, este es un proyecto AAA, lo que le llaman sustentable, inteligente. Es un proyecto que bien pudiera estar en un corredor en Houston o en el mejor corredor de la Ciudad de México y sin embargo está en la Granja México. Ese es su primer aspecto innovador. Es un proyecto de usos mixto comercial. Tiene una plaza comercial pequeña de 10,000 metros cuadrados en la base, dando hacia viaducto. Encima de eso, un hotel Fiesta Americana de 5 estrellas para 256 habitaciones. Y en la parte que da hacia la calle de atrás de Añil, tiene un edificio de oficinas de 50,000 metros rentables, de metros más, metros menos. Todo esto en un predio de 16,000 metros cuadrados. Y aquí viene el siguiente aspecto innovador. El segundo es ese, ¿no? El arriesgarse en un corredor como viaducto que está acostumbrado a hoteles, pues, digamos, de corta estancia, llamémosles así. Un hotel de 5 estrellas que pudiera estar de nuevo en el corredor Reforma y llamarse Ritz algo también, porque la calidad con que se hizo es de primera, y 256 habitaciones, incluso ya sabiendo que esto se planeó antes del gazapo de Santa Lucía ya se sabía que en ese momento lo que se sabía era que se iba el aeropuerto de la Ciudad de México eventualmente y que el aeropuerto iba a ser en Texcoco. Aún pensando en que este no era un proyecto para un aeropuerto que se iba a quedar, sino que para un aeropuerto que ya se iba. Pero, bueno, aún así se planeó eso. Y, bueno, pues, la siguiente parte innovadora es que todavía no se pasaba en la Ciudad de México la nueva disposición de estacionamientos en donde se reducía
el número de cajones o se quitaba el mínimo de cajones y al contrario se topaba un máximo. Y sin embargo allí logramos, yo estuve muy involucrado en esta negociación con la Ciudad de México, con CEMOVI y además siendo de los promotores más importantes en contra de algunas opiniones dentro del ADI. Sin embargo, yo representando a la ADI lo promoví con ITDP, que es pues, la empresa consultora que llevó a cabo todos los estudios. Y nosotros lo propusimos acá. O sea, más que un peligro de ver el ofrecer menos cajones de estacionamiento en un conjunto así de complejo, nosotros lo vimos como una oportunidad. Quitábamos un sótano, es una zona de lago, pero muy de transición, muy compleja. Allí el subsuelo es muy complejo. Entonces, el cambiar de 3 sótanos que requeríamos a 2, allí redujimos el estacionamiento en un 40% sobre lo que la norma marcaba ahí, pero obtuvimos esa dispensa de la autoridad basados en estudios de movilidad importantes, en donde tenemos varias estaciones de metro a distancia peatonal, tenemos varias estaciones de metrobús, los corredores de transporte público sobre viaducto, etcétera, Añil y más atrás el Díaz Calles. Entonces, logramos eso. Ese es otro aspecto innovador muy importante. Tercero, yo diría, o cuarto aspecto innovador en esto, es que lo construimos e incluso por eso decidimos meterle menos estacionamiento y arriesgarnos a eso, a que el mercado lo aceptara, porque siempre lo pensamos para ser rentado a gobierno. En esta ciudad, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México ocupan pues, muchísimos edificios y nosotros tenemos esa tradición hace 40 años de rentar a gobierno y es un asset class, como le llaman, o una tipología de real estate que no todo el mundo lo entiende. Sin duda, los bancos no la entienden. Son contratos en pesos, son contratos a un año, yo diría que menos, porque tradicionalmente enero y febrero no tenemos contrato, se nos entregan los contratos en marzo, entonces son contratos de 10 meses de duración en pesos con aparentemente inquilinos no muy estables, ¿no? Sin embargo, son lo más estable. Nosotros lo entendemos, nos gusta. ¿Qué ha pasado por la norma de estacionamientos que existía? Se dejaron de construir edificios destinados para estos giros, para este giro, porque no se hacían viables rentablemente, ¿no? Cuando antes de la pandemia ya venía en crisis la parte de oficinas en la Ciudad de México, entonces edificios AAA no destinados a gobierno en corredores muy elegantes, los tomaron dependencias de gobierno por recortes en la renta de hasta el 50%, que no tenía ninguna lógica. Es como que ahora, pues digamos que el gobierno vaya a hoteles de gran lujo en lugar de a hoteles de negocios, ¿no? A hacer sus eventos o mandar a sus funcionarios. Pero por eso sucedió ese fenómeno en la Ciudad de México los últimos 30 años. Por la norma de estacionamiento, corredores tipo B, edificios tipo B no se construyeron y entonces o están en edificios que se están cayendo o tomaron edificios que no estaban destinados para ellos, muy elegantes, que a pesar de que les hayan hecho el recorte en la renta, les estaba costando de mantenimiento, pues una cosa espectacular. Entonces nosotros lo pensamos para rentarle a gobierno con todos los riesgos que esto conllevaba y con todos los beneficios que también eso podía conllevar. Sin embargo, ese es otra cosa, ¿no? Te podría hablar de cosas técnicas, pero no quiero aburrirlos ni a ti ni a nadie. En términos del subsuelo, el sistema de cimentación, el sistema de losa de cimentación, pilas a 37 metros, con gatos hidráulicos que van a
controlar eso, incluso la estructura misma, estando en esa zona, tiene innovaciones muy importantes y sin duda tiene todas las tecnologías de primer nivel y lo que hace 3 años estaba más avanzado en términos de sustentabilidad, de ahorro de energías, de manejo de desechos, de incluso todos los materiales fueron monitoreados sustentablemente, ¿no? Entonces, digamos, esa es otra innovación técnica también. El edificio de oficinas es un edificio en forma de O, digamos, tiene un patio al centro, ¿verdad? Tiene plantas de 4,000 metros, no muy comunes, en donde a una dependencia, finalmente ese edificio se le rentó a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, trajo personal y dependencias de la misma secretaría que estaban en edificios alrededor de la Doctores o de la zona de Avenida Chapultepec, en donde está la sede de la secretaría, digamos en Doctor Lucio, edificios muy viejos, con problemas estructurales, con problemas de todo tipo de ventilación, etcétera, etcétera, y problemas sindicales también por esos mismos temas de seguridad y demás, ¿no? Entonces, tener esas plantas tan amplias, y tú interrúmpeme cuando quieras, porque... No, fíjate que pues está muy interesante. Monólogo. Hago una pausa, porque la verdad está bien interesante, porque pocas veces tenemos la oportunidad de que alguien explique tan a detalle algo. Y yo nomás te diré una cosa, lo que es bien relevante es que el punto de partida para todo esto que estás planteando, que en ubicación, en intervención urbana, en el impacto urbana, en el compromiso con esa parte de la ciudad es bien relevante, pero el punto de partida con que empiezan ya con proyectos de que ya el antecedente son proyectos de muy alta calidad. Entonces, sustentabilidad, tecnología, arquitectura, manejo de materiales, uso eficiente de la regulación, que también hay que hacer un uso eficiente de la regulación para que los proyectos sean viables. Esto que estás hablando de los estacionamientos es fundamental. De pronto que vemos que no se pueden hacer determinados usos es porque falta la capacidad para tener ese manejo integral de un proyecto inmobiliario. Y ahora sí, síguele adelante porque está interesantísimo. Pues te decía, las plantas de esa dimensión para una secretaría como la de Finanzas de la Ciudad de México, que es muy compleja, tiene el área de tesorería, el área de fiscalización, el área de predial, o sea, y mucha atención al público, los hace muy eficientes, ¿verdad? El tener la planta en forma de O hace que la máxima profundidad del edificio contra cualquier, digamos, ventana o con cualquier luz natural, sea de 12 metros. Entonces, y también eso logramos que la estructura no tuviera ni una sola columna interior. O sea, Wow. no hay columnas, son plantas totalmente libres. Además, les entregamos a la Secretaría, una vez que logramos el contrato, les entregamos totalmente adaptado y totalmente con divisiones, lámparas, plafón, aire acondicionado, detección de humos, cámaras de CCTV, absolutamente adaptado a las necesidades de la Secretaría y digamos que el contrato incluyó eso. Y tenemos una Secretaría que pudiera ser Google o IBM, o sea, tenemos una secretaría de mucha calidad. Tenemos hoy en día allí un inquilino adaptado, como digo, si fuera la mejor empresa tecnológica con las condiciones de confort y trabajo indicadas, pero al valor que el gobierno puede pagar, que la reglamentación permite. Y bueno, después de eso vino la pandemia, ¿verdad? Hablemos, ya hablaremos de qué pasó después. El premio se nos fue comunicado aproximadamente en enero del 2020. Nosotros entregamos en diciembre del 19 el edificio, entonces calificó como
premio 2020 y se nos comunicó. Después de eso vino la pandemia, se canceló la entrega del premio y el foro de la ADI y entonces se mantuvo así. ¿Qué pasó en la pandemia? Afortunadamente también el edificio se diseñó con, digamos que premonitoriamente, como digo, con técnicas muy especiales. O sea, por ejemplo, el edificio de oficinas tiene 12 elevadores, ¿verdad? O sea, para una dependencia como esas, pues es muy importante. Tiene además sistemas de control inteligente que cada empleado, cada visitante entra con una tarjeta y el elevador mismo se marca automáticamente el piso a donde va y solamente puede ir a ese elevador. Entonces pueden controlar los aforos dentro de cada elevador o los aforos por hora, ¿verdad? Y te digo, el riesgo que tomamos de no, teníamos ya la experiencia, ¿verdad? Las dependencias de gobierno, por estar en zonas de movilidad muy importante, digamos, buena movilidad, donde sí hay transporte público y la gente puede llegar, aunque les dábamos muy poco estacionamiento porque eran edificios construidos en los 80, ni eso lo ocupaban, lo ocupan los 10 jefes más importantes, todo el resto viene en transporte público. Entonces ya sabíamos que no iba a ser un elemento disminutorio en la posibilidad. Nos arriesgamos a rentarlo a una dependencia y después de eso, después de que ya traíamos el riesgo encima, bueno, ganó el presidente López Obrador y anunció que se iban de México y anunciaron medidas de austeridad y las han cumplido en todo sentido. Nos han dejado varios edificios viejos, dependencias federales y dependencias de la Ciudad de México. Quizás no han cumplido irse a otras zonas de la República o, digamos, cambiar las sedes, pero sí han disminuido definitivamente y, sin embargo, pues creemos, un cambio muy, muy afortunado para la ciudad, de estar en edificios separados, que los hacía muy ineficientes, pero además en edificios que tenían plantitas de 500, 700, 1000 metros, en edificios de 14 pisos, y entonces recorrer y después caminar 7 cuadras a Arcos de Belén, a cambiar otro papel y demás. Esto fue muy afortunado y creemos que de alguna manera es un modelo a seguir para el gobierno federal y de la Ciudad de México, en términos de que sí se puede tener edificios de primer nivel, pero sin dañar la cuestión económica ni del desarrollador ni de la ciudad. Se puede lograr edificios de primer nivel, bajando el nivel de estacionamiento, escogiendo zonas de la ciudad que la tierra no está tan, digamos, sobrevaluada. Yo no diría revaluada, sobrevaluada. Hay muchas zonas de la ciudad que lo están. Y bueno, como te decía, es un terreno muy especial, porque era una fábrica de autopartes toda su vida. 50 años ahí estuvo una fábrica de autopartes. Tenía frente a 2 vías públicas, llega de Añil, de Viaducto hasta Añil, con muy buenas proporciones, pero quitamos además de la ciudad, del corazón de la ciudad, una fábrica que ya no tenía nada que hacer allí, ¿verdad? O sea, ya no tiene nada que hacer ahí. Y a raíz de esto se han empezado a hacer otros proyectitos en la Granjas México, en donde se están acercando empresas tecnológicas, call centers, coworkings, ese tipo de cosas. Entonces, vuelvo al tema del aeropuerto ya nada más rápidamente, porque esas son cosas que pasaron después de que inauguramos o después de que ya estábamos por inaugurar. El aeropuerto sí se queda, lo que al hotel le sigue dando una viabilidad espectacular todo el año. Sin embargo, también lo tenía porque nosotros veíamos que si se iba de ahí el aeropuerto en la Ciudad de México, eso se iba a convertir en un polo de desarrollo importantísimo para la ciudad. Íbamos a estar en primera fila. El Foro Sol y el autódromo son también generadores de ocupación hotelera muy importante. O sea, cuando hay un buen concierto en el Foro Sol, el hotel está lleno.
incluso los artistas y sus equipos toman las suites importantes porque no había ningún hotel de calidad cerca del aeropuerto de la Ciudad de México ni del Foro Sol. O sea, llamémosle que no los hay. O sea, hay hoteluchos por aquí y por allá. Ahora son muy importantes. Quedándose el aeropuerto, pues refrenda esto de una manera espectacular, ¿no? Y bueno, el componente comercial fue adicional, ¿no? Sobre todo para servicios, tenemos varios restaurantes, bancos, sí tenemos un par de tiendas de ropa comercial importantes, pero digamos que no, su flujo no es eso. Además tenemos a la Secretaría de Hacienda 2 edificios antes, con un edificio de atención a contribuyentes, y vienen, se estacionan, toman café, llenan sus declaraciones y todo lo hacen en nuestra plaza, porque la plaza, la verdad, además de todo, se hizo con una calidad de proyecto arquitectónico impresionante. La fachada del hotel, que seguramente muchos de ustedes la han visto, que es Sí. como unos parteluces en color cobre, haciendo referencia al Palacio de los Deportes, a la cubierta del Palacio de los Deportes. Y muy poca gente, eso sí lo sabe, el relieve que se ve allí es la cadena montañosa de la Ciudad de México, con los dos volcanes importantes y todos los demás alrededor. Está entonces como referenciada allí la Ciudad de México y trae una iluminación también espectacular, ¿no? Yo creo que con eso más o menos doy un general de por qué creemos que es un proyecto importante, innovador, y que creemos que la Ciudad de México puede replicar muchos ejemplos como estos, ¿no? Y ¿sabes qué? Y es mucha claridad cuando se habla de lo que puede ser el sector inmobiliario. El sector inmobiliario puede ser para las ciudades todo esto que tú acabas de comentar, siempre y cuando se haga con esta calidad, con un proyecto de negocio perfectamente generado por expertos. Por ejemplo, yo te preguntaría, ustedes es un grupo, el Grupo Inmobiliario Meta es un grupo con más de 4 décadas de experiencia, con miles y miles y miles de metros cuadrados desarrollados en todos los segmentos de la industria inmobiliaria, prácticamente han estado metidos y siempre con muy buen éxito. En este caso, de la integración de lo que es la empresa, obviamente toda la promocionan, comercializan, construyen en muy buena medida lo que hacen. ¿La arquitectura de quién es? También es del grupo. Así es de Amigdala Arquitectos, el despacho que encabezo yo con Jaime Barón y con Alex, mi hermano, que es una empresa filial del grupo, sin embargo es independiente también, hace proyectos externos, ¿no? Estamos verticalmente integrados. Sí, nosotros adquirimos un predio con recursos propios de la empresa, hacemos el proyecto, ejecutamos la obra, evidentemente los trámites, hacemos la promoción, comercialización y hoy en día la operación del inmueble, ¿no? O sea, eso lo hacemos en todos nuestros desarrollos de bienes raíces comerciales o commercial real estate, que son oficinas, centros comerciales, parques industriales, hoteles, o cualquier tipo de uso mezclado de todos esos, ¿no? Mixtos, ¿no? Oye, la parte financiera, la parte del fondeo, para este tipo de proyectos, ¿se recurrió a financiamiento, recursos propios, fondos de inversión? ¿Cómo se financió este proyecto? Totalmente recursos propios, no tienen ni un peso de deuda, es totalmente, digamos, propio, y no hubo financiamiento, no lo hubiésemos conseguido, te soy sincero, no le entienden los bancos a proyectos como estos, en esa época no le entendía, hoy menos, hoy no le entran a hoteles de ciudad, son como totalmente el niño malo hoy en día, y no hubiésemos conseguido, lo hubiésemos conseguido a través de contactos o garantías, ¿verdad? Pero no como proyectos que los bancos estén buscando. Equivocadamente, es totalmente sustentable, pero nosotros también en ese sentido preferimos
pues tener todo el beneficio dentro de la empresa, ¿no? Y no compartirlo con los bancos, ¿no? Ya que ellos tampoco quieren. Ahora, pero parte importante de la integración es esta parte de la integración de que ya haya expertise para entender el proyecto inmobiliario, porque este proyecto parte de un concepto muy integral de entender muy bien a los clientes. Alguien que no entienda a la perfección todo lo que funciona, este inquilino difícil que sin duda es el gobierno, pero quien lo entiende perfecto y tiene además todo el potencial de visualizar la compra del suelo, visualizar el proyecto arquitectónico, las soluciones tecnológicas, las soluciones en materia de sustentabilidad, la estrategia financiera para fondearlo. Es un rompecabezas difícil de armar, ¿no? O sea, eso, ¿cómo es? Eso evidentemente es el resultado de estas décadas de experiencia. Así es, y definitivamente dos cosas, ¿no? Suerte, porque sí, no, hay que tener suerte, porque, o sea, sí, digamos que las décadas de experiencia o los conocimientos nos ayudan a tomar los riesgos con menos angustia, ¿ok? Sin embargo, los riesgos ahí están, y estaban en ese momento, ¿verdad? Invertir esos fondos importantes en una zona no probada, con un proyecto arriesgado. Nosotros estábamos al 70% de avance de la obra y no teníamos rentado el edificio principal de oficinas, ¿verdad? O sea, y eso ya estaba por descontado que quizás lo íbamos a terminar rentando 1 o 2 años después de terminarlo, porque es muy raro el caso del pre-lease en oficinas en México. O sea, en Estados Unidos se da incluso en papel, ¿no? Se renta un edificio antes de empezarlo a construir. Acá, hasta que no está el producto terminado, es muy difícil. Y también nos jugamos con el hotel del tema. Ahora, te digo, son dos cosas, suerte y trabajo muy duro. O sea, no puede uno descansar. O sea, no se trata de, o sea, todo esto hay que promoverlo. Como por ahí, no me acuerdo si fue Jefferson o quien decía, yo creo mucho en la suerte, ¿okay? Porque para que te vaya bien hay que tener mucha suerte. Pero curiosamente, entre más duro trabajo, más suerte tengo, ¿verdad? Entonces, sí está relacionado. En los proyectos que más duro trabajamos, pues, tuvimos más suerte. Creo que la suerte se genera. Oye, una pregunta. Es evidente que la ciudad necesita proyectos de este tipo, la ciudad necesita incluso que dentro de estos usos mixtos, pues algún motivo importante tiene que haber habido para que no se pudiera generar un componente de vivienda, porque estaría todo dar que este tipo de proyectos de intervenciones vinieran acompañadas de vivienda. ¿Qué tan complejo es desarrollar y repetir este proyecto en la ciudad? ¿Qué tan deseable es? A ver, en este caso en particular, no se permitía vivienda en esa zona. Segundo, la alcaldía no quería vivienda. O sea, podía haber habido algún mecanismo totalmente legal para meter vivienda, pero la alcaldía no la quiere todavía, no la quería en ese momento y creo que no la querrá porque han tenido problemas importantes. Sin embargo, y bueno, vamos a ser también sinceros, no se hubiera generado vivienda asequible, que hoy le llaman, o vivienda de interés social. Definitivamente no, tampoco dan los números todavía en la ciudad para hacerlo. Ya será motivo de otra plática y discusión cómo sí, o sea, pero que se replique en otras zonas de la ciudad, obviamente hay que enfocarlo a este usuario importante. Hoy en día sería más arriesgado y más difícil porque no hay claridad en crecimiento, digamos, inmobiliario del gobierno. Hay decrecimiento y no hay claridad si qué vaya a suceder. Entonces, hoy yo no lo empezaba ni en ese mismo lugar. O sea, la parte de oficinas, hoy en día no hay esa claridad. Entonces, no sé cómo replicarlo porque hoy en día no hay claridad para ese usuario.
pero replicarlo también en términos de oficinas con la sobreoferta, la problemática de la pandemia y la cantidad de metros que hay en la ciudad, tampoco lo veo muy claro en los próximos años. ¿Okay? Yo te diría 4 o 5 años, yo creo que no sé, ojalá hubiera alguna manera de hacer una moratoria, ¿verdad? Y de decir, prohibido hacer 1 metro de oficinas de aquí a 5 años, ¿no? O sea, pero no se puede. Y obviamente, sí hay quienes los están haciendo al por mayor. Yo creo que se pueden replicar algunas cosas. Se puede replicar la novedad de la zona, o sea, ir a, digamos, a potenciar zonas deprimidas. O sea, se puede replicar el tema del estacionamiento, que hoy en día ya es ley, digamos, ya está permitido hasta meter 0 cajones de estacionamiento. Esa, la verdad, fue una decisión progresista muy importante de la ciudad. O sea, eso a nivel mundial, solo las ciudades más progresistas lo han hecho. Se puede replicar temas técnicos y se puede replicar quizás el tema de la mezcla de los giros, ¿no? Sí, la ciudad tiene para mucho y se puede replicar. Estamos en una megacrisis ahorita que no se ve dónde, cómo o a qué horas, porque no tenemos claridad, también por las tendencias mundiales, por la pandemia definitivamente, que no sabemos cuándo va a acabar. El tema, las oficinas no han regresado, aunque en el papel, en el semáforo y en lo que digan que sí, no han regresado a su nivel de ocupación, pero también ni a su nivel de rentas. O sea, todos estamos dando descuento en todos los edificios. Los usuarios, entre los que de veras han sufrido y no pueden pagar, más los que se suman a la ola y dicen, no puedo, aunque me está yendo mejor que antes, pero están pidiendo descuentos. Entonces, hoy en día no se ve claridad en ese sentido. Tendremos que esperar unos años. Muy bien. Querido Abraham Meta, director del Grupo Meta Inmobiliario, te agradezco mucho, como siempre, esta gran plática. Ya ves, al principio que decías que a lo mejor el tema daba para 15, 20 minutos, pero pues nos hubiera dado por otra media hora fácil. Entonces, soy muy rollero, mucho rollo. No, lo explicaste muy bien, porque entender cuál es la posibilidad de estos proyectos y los retos de hacerlo, a veces no se acaba de entender, y tú lo explicaste con todas las vertientes: la parte legal, la parte de mercado, la parte financiera, la parte de entender al cliente. Entonces, me parece que esto es para reconocer el por qué un proyecto como esto se hace merecedor a un premio. Como decía al principio, no es la arquitectura, no es el éxito de una corrida de negocio, es un proyecto integral. El premio es consecuencia de una serie de factores afortunados que coincidieron, y eso creo que en el momento que está esta industria y en el momento que están las ciudades es algo que hay que impulsar y agradecer. Muchísimas gracias por la plática, Abraham Meta, y felicidades nuevamente por este premio ADI, muy merecido, de acuerdo con todo lo que acabamos de ver. Muchas gracias. Gracias a la ADI también, porque se atrevió a darle un premio como a un proyecto diferente. Gracias a todos. Abrazo, querido Abraham. Adiós. Y bueno, seguimos por aquí, Centro Urbano Home, y muy atentos de los programas en que vamos a estar presentando los diferentes proyectos ganadores del premio ADI. Hasta luego.